Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó el último capítulo de la primera temporada de Duna Profecía. Y en este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido este capítulo número 6 con spoilers y cuáles son las posibilidades pensando en la ya confirmada segunda temporada. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, se terminó una serie que realmente me ha parecido fabulosa, que conecta directamente con las películas, esto yo ya lo he mencionado, que esta semana que pasó confirmó la renovación para una segunda temporada y este sexto capítulo llamado El enemigo de la mano en alto, un poco eh, comienza a develar algunos misterios que nos han plantado a lo largo de todos los episodios. En primer lugar, y me he anotado cantidad de cosas porque ha sido el capítulo más largo de toda esta temporada, y han pasado muchísimas cosas y han quedado muchas cosas todavía sin resolver. Hablando de la hermandad, que fue un poco en lo que se centró todo. Hemos tenido varios flashbacks en donde se fueron uniendo piezas de lo que habíamos visto de Valia asesinando a la hermana Dorotea, ¿no? Y qué es lo que fue pasando con el resto de las seguidoras de la hermana Dorotea, que también fueron masacradas, ¿no? Muchas de las hermanas que estaban en contra de Valia fueron exterminadas. Es decir, hubo una masacre a lo largo de los años en esta hermandad que fue moldeada a imagen y semejanza de Valia. Valia se lo dijo a Tula perfectamente. Cuando yo sea madre superiora vamos a manejar esta hermandad como queramos. Y es un poco lo que hicieron con esta máquina pensante que fue la que descifró un poco los linajes de todas las grandes casas, tratando de unir las familias más convenientes para ellos. Es un poco donde vemos que el emperador Yavico fue elegido por ellas, y Natalia, su esposa, fue elegida por ellas. Esa unión, aun cuando eran niños todavía, era lo más conveniente para ellos, para que esa progenie pueda después ser manipulada por las hermanas y poder poner a alguien en el trono. La elegida para poner en el trono es la princesa Jess, ¿no? La princesa Jess es quien ha sido elegida por ellas, y este capítulo ha hecho una purga de poderes. Nos confirman que Tula evidentemente tuvo un hijo, que no era Lilia como yo pensaba. Esto era algo muy personal, yo pensé que era Laila, quien podía ser hija, aunque no daban un poco los números después de que lo pensé, termina siendo Desmond. Desmond es el hijo que tuvo eh, Tula con Orri Atreides, ¿no? En esa historia también en formato de flashbacks que nos habían contado en capítulos pasados. Lo cambió por un bebé muerto para poder aislarlo y protegerlo de toda la oscuridad de la hermandad. Ella ama a su hermana Valia, pero sabe que es una asesina y sabe lo que estaban dispuestas a hacer para que la hermandad perdure y para poder infiltrarse y enquistarse en la familia imperial y poder tener a una emperatriz manejada en su totalidad por ellas. También nos deslizan que el padre de Yavico fue puesto por la hermandad, es decir, todo el linaje imperial fue manipulado por las hermanas, sin tener el poder directamente, pero manipulándolo, ¿no? En las sombras. Vemos el asesinato de Yavico por parte de Valia. En teoría, él se termina suicidando cuando ve que su esposa está en contra de él, cuando ve que su gran amor Francesca, otra miembro de la hermandad, estaba ahí por conveniencia, estaba ahí por órdenes de Valia. Él se termina apuñalando y Natalia termina asesinando a Francesca, de quien tenía un recelo enorme porque el gran amor de la vida de Yavico era Francesca y no su esposa, que era un matrimonio por conveniencia, por cuestiones de sangre y de linaje, para poder perdurar en el trono imperial. Pero después vamos viendo cómo se van acoplando todas estas piezas, ¿no? La liberación de Jess, la liberación de Keivan, la hermana Teodosia, hay nombres que me los anoté porque es imposible recordarlo, que es la que se había transformado en Griffin, el hermano muerto de Valia en capítulos anteriores, ¿no? Es una cambiaforma que tomó el lugar de Jess mientras ella escapaba con el maestro de esgrima, que es el gran enamorado de ella, y con Valia. Tula que se traslada
hacia la capital imperial para poder salvar la vida de su hijo. Un Desmond del que descubrimos qué es lo que le pasó, ¿no? Valia termina teniendo una visión definitiva de qué es lo que pasó. Nos dan más información de cuál es la habilidad que Desmond tiene. Es un virus creado por las máquinas, un virus que se activa a través del miedo y que las hermanas están tratando de encontrar una cura, y que en realidad la cura es no resistirse, sino dejarlo fluir a través de las habilidades que ellas tienen. En uno de los ojos de Desmond están los dispositivos mecánicos que activan este virus. En esa visión vemos que hay una máquina pensante, que la vemos a través del cuerpo del gusano, esa visión que nos han mostrado a lo largo de toda la temporada, ese gusano que abre sus fauces y que lo devora todo, y dentro de él se pueden ver esos ojos mecánicos y una inteligencia artificial, una máquina pensante que fue la que le extirpó el ojo a Desmond y le implantó componentes para poder activar este, este, esta habilidad, que termina siendo un virus al final. Es muy interesante el concepto de que las máquinas hayan creado un virus y que las hermanas de alguna forma hayan tratado de repelerlo sin poder hacerlo hasta el final, hasta que Tula y Valia se juntan y solo unidas pueden lograrlo. Tula, tal vez por primera vez, le cuenta la verdad a su hermana sobre su hijo, ¿no? Y sabe que es incondicional para con su hermana, pero tiene que salvar la vida de su hijo. Su hijo está por sobre todas las cosas. Tula termina detenida. Esto abre las puertas, obviamente, a la continuación. El emperador ha muerto. La sucesora, que es la princesa Jess, termina huyendo con el maestro de esgrima y con Valia, yéndose a Arrakis, que es donde van a crear los primeros cimientos para poder combatir al verdadero enemigo. ¿Y cuál es el verdadero enemigo? Hay alguien en las sombras que está manipulando todo esto. Una visión, esa visión que Valia tiene del gusano de arena, esa visión de la máquina pensante, se le suma a la visión de una figura encapuchada desde una ventana, que lo observa todo, que es la que está detrás de la máquina pensante. Es la que está utilizando máquinas pensantes para crear esta arma biológica de destrucción masiva, que es Desmond Hart. Desmond Hart es un arma de destrucción masiva, es un arma biológica, ¿no? ¿Quién es esa figura misteriosa? Bueno, es uno de los grandes misterios justamente que ha plantado este último capítulo, pensando en lo que va a venir más adelante. Y esa última escena en Arrakis, que es un poco donde se desarrolla la gran historia de Duna, es desde donde tienen el punto de partida para poder empezar a descubrir quién es el verdadero asesino detrás de todo esto. ¿Quién es el que quiere exterminar a las hermanas? ¿Quién es el que quería exterminar al emperador? Bueno, esa persona está en Arrakis y no sabemos quién es. Bueno, nos han mostrado apenas una figura. Eh, Hay una trama que se empezó a desarrollar a partir de el renacimiento, entre comillas, de Laila, que está reencarnada en la hermana Dorotea, ¿no? La hermana Dorotea es la que está dentro de ella, es un poco la que ha despertado y es la que, bueno, se ha encontrado con la verdad de que quienes eran sus seguidoras ya no existen, ¿no? Preguntó por Valia, Valia no está, preguntó por Tula, Tula no está. Bueno, sus seguidoras, después de que ella fuera asesinada por Valia, esa escena que ya habíamos visto en capítulos pasados nos la vuelven a mostrar, pero desde otra perspectiva. Y es ella la que va hasta el lugar donde se encuentra esta inteligencia artificial que había hecho la selección genética de todas las grandes casas y de los posibles linajes para poder reinar en el trono imperial. Bueno, es destruida por ella. Entiende que la verdadera misión de la hermandad fue corrompida por Valia. Y en cierto punto esto es lo que pasó. Valia moldeó todo a su imagen y semejanza. Hizo lo que quiso con la hermandad. Y todas aquellas, a excepción de una hermana, que eran seguidoras de Dorotea, fueron asesinadas por Valia, ¿no? De hecho, se descubre una fosa común repleta de esqueletos, ¿no? Todo muy oscuro, todo muy turbio, y las demás hermanas se terminan dando cuenta que Valia era una asesina. Valia y Tula, siendo Valia como cabeza de la hermandad, pero Tula como hermana y mano derecha de ella, aún habiéndole mentido y aún habiéndole engañado con respecto a su hijo, a quien mandó al exilio, a quien
trató de proteger justamente de la oscuridad de su hermana, de la monstruosidad que es su hermana, pero que al final su propio hijo, aún dándose cuenta quién es, termina deteniéndola. Su hijo también ha sido manipulado por esta máquina pensante, y ahora el trono se ha quedado sin emperador y sin sucesora. Veremos si el hijo de Yaviko, que no debería ser el heredero al trono porque no es hijo de él con la emperatriz Natalia, sino que lo era de Francesca, que no tiene sangre real. Pero bueno, vamos a ver cómo queda políticamente el trono imperial en todo esto, y definitivamente enfrentados con la hermandad. ¿Y quién es el que está en las sombras? ¿Quién es esa figura misteriosa que está en las sombras, que ha perpetuado todo este plan, que lo ha traído a Desmond Hart, que le ha insertado componentes de máquinas pensantes y que es esta arma biológica de destrucción masiva que ha llevado al imperio, que se había ganado el favor del emperador, pero que contra el emperador estaban complotando puertas para adentro? Su propia familia estaba complotando contra él, ya no tenía el favor de Valia y ya no tenía el favor de su esposa. Es decir, su esposa se encargó de exterminar a su amante, a Francesca, y él mismo se dio cuenta que ya no tenía salida, que su reino había terminado como Valia se lo había anticipado, y terminó suicidándose, terminó apuñalándose. Me parece que en líneas generales la temporada ha sido buenísima. Este capítulo, que ha sido el más largo, tuvo momentos realmente fabulosos. Otra vez lo visual es espectacular. Todo encaja con las dos películas de Duna de Villeneuve, y me parece que como precuela ha funcionado muchísimo, teniendo un tono mucho más oscuro, contando historias desconocidas. Yo, que no he leído los libros, ninguno de ellos, me he encontrado con una historia muy diferente a lo de las películas, ¿no? Que tiene que ver con tramas políticas y que tiene que ver también con esta oscuridad y este poder que es siniestro de las hermanas. Cuando ellas gritan para manipular la voluntad de otras personas, es escalofriante, ¿no? Esto me parece que la serie lo ha sabido manejar muy bien, y han quedado un montón de cosas sin resolver. ¿Qué va a pasar en Arrakis? ¿Quién va a ocupar el trono imperial? ¿Quién es el enemigo en las sombras? ¿Qué va a pasar con la emperatriz, que es la que quedó, y con Desmond, que también ha quedado en la capital imperial y que ha puesto como prisionera a su mismísima madre? Me encantaría que comenten qué les ha parecido este capítulo, este cierre de temporada. Pongan lo que se les ocurra, teorías, si les gustó el capítulo, qué les pareció la temporada en general, qué creen que puede llegar a pasar en la temporada 2. Se lo dejo a ustedes. Dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.